Soy Julia Poshian y seré la moderadora del panel de discusión de hoy titulado Cerrando la brecha de liderazgo mundial armenio. El panel de hoy explora una pregunta crítica. ¿Cómo podemos conectar mejor a los líderes de Armenia y la diáspora entre generaciones y sectores para lograr un liderazgo armenio global unificado y efectivo? Discutiremos de dónde provienen las brechas, cómo se manifiestan en la práctica y, lo más importante, qué se puede hacer para cerrarlas. Reunirse es el comienzo. Mantenernos unidos es un progreso. Trabajar juntos es la clave del éxito. Me gustaría presentarles a nuestros panelistas. Ovel Shonorokian Hovel es el fundador de Diaspora ARM, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es descubrir los recursos de la diáspora. Hovel es una empresaria, diseñadora, desarrolladora de conceptos y estratega de la diáspora franco-armenia. Nació en Beirut, Líbano. Alec Bagdasarian es un empresario y líder comunitario estadounidense de origen armenio, afincado en Los Ángeles y especializado en la integración de sistemas empresariales. Educación, apoyo, filantropía y desarrollo comunitario. Nació en Teherán, Irán. Aras Jotabashtian. Aras es una empresa iraní-armenia líder en tecnología y productos, con sede en Los Ángeles, con formación en ingeniería eléctrica y un doctorado en gestión de operaciones y tecnología. Está especializada en estrategia de producto, análisis y crecimiento en plataformas de consultoría y digitales. Bahan Sanoyan. Bahman es un distinguido estadounidense de origen armenio, cuya trayectoria profesional abarca la economía, la seguridad nacional, la energía, la geopolítica, la literatura, la defensa de los derechos y el liderazgo de alto nivel en el discurso político y social de Armenia. Gracias a todos por estar aquí. Todos estamos aquí porque compartimos la misma preocupación. He venido sin pretensiones para intercambiar ideas, para presentar propuestas y especialmente para escucharlos a ustedes, para enriquecer estas ideas juntos y aclarar cómo podemos avanzar. Ayer alguien me preguntó, ¿cuál es tu tema? ¿Es ayudar a Armenia? ¿O discutir la situación de la diáspora? Por eso amplié el tema para incluir la brecha de liderazgo en el mundo armenio. Para mí, es esencial que la ideología de la identidad nacional realmente cale en nosotros. No importa cuán diferentes seamos en cultura, costumbres y antecedentes. Primero, quiero explicar a qué me refiero con liderazgo. Cuando hablamos de un líder, especialmente de liderazgo nacional, nos referimos a alguien que tiene una visión y metas a largo plazo, no a alguien que solo ve los problemas de hoy y se preocupa por los asuntos actuales, sino a alguien que ve dónde estaremos dentro de 50 años. Y para llegar allí, ese líder debe ganarse la confianza del pueblo, unir a los diferentes sectores de la nación y crear las herramientas y mecanismos necesarios para alcanzar ese objetivo. Hoy hablaré sobre 3 brechas. Primero, la brecha de liderazgo. Segundo, la brecha estructural, la debilidad en la organización de nuestras comunidades de la diáspora. Y tercero, la brecha de información, el hecho de que no somos plenamente conscientes de nuestro propio potencial. Voy a ilustrar esto con ejemplos, incluyendo un ejemplo exitoso de liderazgo. Solía vivir en China, pero fui allí por primera vez en 1991. Había llegado desde Hong Kong en tren para visitar una fábrica. Cuando salimos de la estación, un hombre nos estaba esperando con 2 bicicletas viejas. Pregunté, ¿qué es esto? Mi colega dijo, aquí no hay coches. Así que los dos fuimos en esas bicicletas. Me explicaron que las personas ricas tenían bicicletas. Todos los demás iban a pie. Para comparar, en 1991, Rusia era un país rico, fuerte en industria, agricultura, aeroespacial, poder militar y rico en recursos naturales, oro, gas, diamantes, petróleo. Y todavía tiene todo eso. China, en cambio, no tenía casi nada. Relativamente hablando, era un país pobre.
La población era en su mayoría poco educada, pero mira el progreso que China ha logrado en los últimos 10 años, tanto económica como científicamente. Hoy, en la industria automotriz, China compite con Occidente. En el sector farmacéutico, China ha superado a Occidente en varias áreas. Incluso en el tratamiento del cáncer, algunos medicamentos chinos están más avanzados que los de Occidente. ¿Qué hizo posible esta transformación? Liderazgo. Los chinos no son genéticamente superiores a otras naciones. La diferencia radica en el liderazgo. Cuando hablamos de la nación armenia, incluyendo tanto a Armenia como a la diáspora, ¿estamos de acuerdo en que debemos vernos como una sola nación? Debemos. ¿Pero cómo? Armenia cuenta hoy con un gobierno y un primer ministro. Sin embargo, la diáspora está dispersa y carece de estructura. ¿Cuál debería ser nuestro objetivo? Como mencioné antes, el liderazgo debe tener un objetivo a largo plazo, no solo resolver los problemas de hoy. Si queremos liderazgo, ¿qué esperamos de él? Me gustaría ver eso en 20 años. Tendremos en Occidente, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, un número significativo de figuras políticas armenias que puedan convertirse en presidentes, primeros ministros, miembros del Congreso. En Francia tuvimos a una figura así, Patrick de Begin, quien fue ministro y tenía el potencial de convertirse en presidente. Falleció a causa del COVID. Un hombre sumamente capaz. Pero no tenemos a un segundo. Si comparamos las comunidades armenia y judía en Francia, los armenios suman alrededor de 600.000, los judíos alrededor de 550.000, sin embargo, ellos tienen una influencia significativa. La diferencia no es hereditaria, la diferencia es el liderazgo, un liderazgo que tomó decisiones y marcó el rumbo. Antes se dijo que debemos definir y enfocar nuestro objetivo nacional. ¿Cuál es nuestro objetivo nacional? ¿Dónde queremos estar en 20 años? Para llegar a ese punto, primero debemos tener una visión. Debemos decidir claramente que en 20 o 30 años tendremos líderes políticos, una gran influencia en los medios, una fuerte influencia en la economía, científicos destacados y más. Para lograr eso, debemos crear las herramientas necesarias. Y es el liderazgo el que debe crearlas. Hoy hablaré en 3 partes. Hasta ahora, he abordado la falta de liderazgo. Ahora le cedo la palabra a Vahan Zanoyan para que comparta su perspectiva y su comprensión del liderazgo. Después de eso, continuaré con la brecha estructural y la brecha de recursos, y cómo podemos construir los medios para alcanzar nuestros objetivos nacionales. Y se centrará principalmente en el liderazgo político y estatal de Armenia. Hay una palabra muy interesante en inglés que no tenemos. En armenio, política. El arte de mantener y construir la condición de Estado. El arte de gobernar a nivel estatal. Como ya he dicho, ni siquiera forma parte de nuestro vocabulario. Hay que decir que, desde la independencia, no hemos tenido líderes políticos en Armenia. Ninguno de nuestros gobiernos, desde el principio hasta hoy, ha demostrado liderazgo político. En el mejor de los casos, hemos tenido jefes de gobierno, hemos tenido gobernadores. Con mayor frecuencia, hemos tenido administradores y gestores que, en un momento dado, pudieron manejar una situación determinada, a veces bien, a veces no tan bien y a veces mal. Pero un líder, y aquí estoy de acuerdo al 100% con lo que Goebbels enfatizó, es algo completamente diferente a un gestor de situaciones. Un líder político es alguien que, aunque comprende e incluso gestiona una situación presente, es capaz de imaginar una realidad completamente diferente. Un líder tiene una visión, ve que el país puede estar en cierto punto hoy, pero podría estar en un lugar completamente distinto en 10 o 20 años. Y esa visión no es algo que él simplemente conciba de manera personal, sino que también posee la capacidad de lograr que la gente la adopte, de convencer al pueblo para que lo siga y persuadirlo de tal manera que en realidad, finalmente, hagan realidad esa visión. En ese sentido, como dije, no hemos tenido líderes. Líderes, según esa definición, incluyen a personas como Charles de Gaulle, Mahatma Gandhi, Lee Kuan Yew, Winston Churchill,
En nuestra historia, el último verdadero líder, según esa definición, fue Aram Manukyan. En 1918, cuando la nación y el pueblo acababan de salir del genocidio, desmoralizados, destrozados, medio vivos, medio muertos, él tuvo la visión y logró establecer la Primera República. En esas circunstancias, fundar una Primera República probablemente era la empresa más improbable e irrealizable que uno pudiera imaginar. Muchos en ese momento lo habrían considerado absolutamente irrealista, un sueño loco. Sin embargo, tuvo éxito porque creía en esa visión con una fe inmensa. Esta convicción, desde Manukyan no hemos tenido líderes, solo gestores políticos. La guerra de 2020 y especialmente la despoblación de Artsakh en 2023 crearon oportunidades para que el enemigo atacara no solo al Estado, sino también a toda la nación armenia. Esto es sumamente importante de entender porque aquí es donde me centraré en algunas de nuestras carencias de liderazgo hoy. En este punto, a nivel nacional, se produjo la primera gran fractura. Se abrió entre los intereses nacionales y los intereses estatales. La llamada ideología de la Armenia real formalizó e institucionalizó esta división. Si tuviera que describir nuestra crisis nacional actual, en gran medida la caracterizaría como la separación entre los intereses estatales y los intereses nacionales. La Unión Soviética intentó hacer lo mismo. Durante la era soviética, recuerdo que en los años 70 y 80, y he escuchado historias de décadas anteriores, había una absoluta falta de disposición, de hecho, controles deliberados para no permitir el fortalecimiento de los lazos entre la Armenia soviética y la diáspora. El temor era que el espíritu nacionalista fuera entonces importado a la Armenia soviética. Dividir a la nación armenia, especialmente debilitar el vínculo entre la diáspora y Armenia, también ha sido el objetivo de Turquía durante más de 100 años. Ahora, es interesante que ni la Unión Soviética ni Turquía lo lograron. Sin embargo, hoy nuestro Estado independiente ha logrado precisamente eso. Es muy interesante y profundamente paradójico que esos vastos imperios no hayan podido hacer lo que nosotros mismos hemos logrado hacer. En mi vida profesional he interactuado con gobiernos y estados de más de una docena de países diferentes. No he encontrado ni un solo estado exitoso que separe el interés estatal del interés nacional en tal medida. Por supuesto, existen algunas diferencias naturales. Así que en algún momento. Los intereses estatales requieren cosas que no encajan perfectamente dentro del contexto nacional más amplio. Eso es normal y natural. Pero no existe ningún estado exitoso que ignore y aísle completamente sus intereses y derechos nacionales. Turquía es un ejemplo. También lo son India, China, Irlanda. Si los examinas, la alineación entre el interés estatal y el nacional ha sido mucho más exitosa en ellos que en Armenia. Por ejemplo, un ejemplo que me gustaría darte es que en el norte del Líbano hay una ciudad llamada Trípoli. Y cerca de allí, en los alrededores de Trípoli, hay varias aldeas donde tribus turcomanas se asentaron hace décadas, algunas incluso hace más de 100 años. Turquía ha adoptado de manera efectiva a estas comunidades, enviándoles apoyo financiero, protegiéndolas, abriendo escuelas, enseñando turco y manteniendo lazos con ellas. Si Turquía se preocupara estricta y únicamente por sus intereses estatales más estrechos y no por el pueblo turco fuera de sus fronteras, no haría esto. Nosotros no tenemos ese enfoque. Hoy en día, nuestro alcance nacional está limitado a los 29.743 kilómetros cuadrados de la llamada Armenia real, y todo lo que está más allá de esa frontera no forma parte de la agenda estatal. Permítanme esbozar brevemente algunas misiones y responsabilidades clave que creo que el liderazgo nacional armenio debería asumir. Primero, debemos realinear las agendas estatal y nacional. Hoy en día, ambas son individualmente débiles y están separadas entre sí. En segundo lugar, de manera muy coordinada, tenemos que revitalizar las instituciones educativas armenias en todo el mundo. Esto implica combinar tanto un contenido educativo nacional compartido como, al mismo tiempo, un contenido educativo moderno y competitivo. En tercer lugar, debemos crear de manera sistemática y coordinada una red empresarial armenia global
que tenga un papel y una voz en la mesa de los intereses empresariales mundiales. Vale la pena recordar aquí que el mundo está cada vez más gobernado por intereses transnacionales, intereses que no reconocen fronteras geográficas. Grandes corporaciones como Google, Amazon, Palantir, Meta, así como algunas grandes redes financieras, son transnacionales y ejercen una enorme influencia en los acontecimientos globales. Para un país pequeño como Armenia, es crucial tener un lugar y una voz dentro de estas redes transnacionales. Tener una representación organizada en las principales instituciones globales, centros de pensamiento y diversas estructuras para que también podamos influir en el discurso político global. Debemos ocupar esa posición, especialmente en los centros de pensamiento, en las discusiones globales, donde quiera que se debatan temas relacionados con el Cáucaso Sur. Debemos tener ese liderazgo para poder orientar el discurso más hacia nuestra dirección. Otra tarea esencial es no quedarse atrás en los desarrollos tecnológicos globales y en la inteligencia artificial, sino desempeñar un papel activo y de liderazgo en ellos. Esto tampoco depende del tamaño. Esto es una cuestión de inteligencia y dedicación. En cierta medida, Armenia ha avanzado en esta dirección y ha logrado algunos éxitos. También necesitamos una campaña informativa profesional para difundir la historia armenia y fortalecer la conciencia de nuestro poder blando en el escenario global. Claramente hemos perdido esa batalla. En los últimos años, Azerbaiyán ha gastado enormes sumas promoviendo su narrativa en todas partes. Ahora parece como si Azerbaiyán tuviera señores culturales antiguos, de miles de años, y como si Armenia no tuviera una historia profunda. Y esta narrativa se difunde incluso en lugares como el Vaticano. No solo perdimos la guerra física en 2020, sino también la guerra informativa. Finalmente, debemos recuperar la tutela sobre los principales centros históricos y culturales armenios, como Jerusalén, Venecia y, por qué no, Artsaj. El objetivo general es crear una influencia global adecuada para enfrentar los desafíos que enfrenta el Estado armenio. Idealmente, el centro y la fuerza impulsora detrás de estos esfuerzos debe ser el propio Estado. El Estado debe actuar como un imán para atraer el potencial armenio global y canalizarlo hacia una visión y un propósito panarmenios unificados. Sin embargo, los 4 gobiernos de la Tercera República han fracasado en este sentido. El más reciente, en particular, renuncia formalmente incluso a la responsabilidad de asumir tal misión. Pero si junto con la política estatal logramos encontrar un liderazgo genuino dentro de la realidad armenia global, no una simple gestión, sino un liderazgo capaz de reunir todos estos elementos, entonces tal vez podamos preservar una vez más la nación y el Estado. Después de la independencia, asumimos que el Estado salvaguardaría a la nación y los intereses nacionales, pero el Estado armenio por sí solo ha demostrado ser incapaz de proteger los intereses nacionales. Es la nación la que ahora debe reorganizarse y primero salvarse a sí misma y luego defender, salvaguardar y sostener al Estado. Gracias. Ahora debemos pasar al segundo tema, la brecha estructural. Hoy no podemos darnos el lujo de ignorar nuestras instituciones, partidos políticos, organizaciones benéficas, los catolicosados y otros. En cambio, debemos fomentar la cooperación y coordinación entre nuestras estructuras, al mismo tiempo que involucramos a lo que yo llamo las ovejas dispersas de nuestro pueblo, aquellos que permanecen fuera de los marcos organizados. Permítanme ser claro. He hablado y colaborado con todas las principales organizaciones. En noviembre de 2023 presenté una propuesta de asociación público-privada al primer ministro y a 6 organizaciones sin fines de lucro: la AGBU, la Fundación Hovnanian, la AMA, la Fundación AFEAN, FAR y la Fundación Tufenkian. ¿Cuál era la idea central de esta propuesta? El pueblo de Artsaj llegó disperso. Más allá de cualquier estrategia, ni siquiera existe un plan operativo básico que indique quién vivirá dónde. Mi propuesta se basaba en la idea de 3 principios. Primero, respetar la integridad de las comunidades. Las comunidades que actualmente están dispersas deben ser reunificadas. Esto cumple 2 propósitos. Primero, el bienestar social.
Las familias desplazadas deben permanecer juntas con sus familiares y redes conocidas. Segundo, el económico. Debemos preservar el tejido económico existente. Por ejemplo, Artsakh Carpet tenía 120 empleados en Artsakh. El director de la empresa me dijo, mis trabajadores están dispersos. ¿Cómo puedo reiniciar las operaciones en Armenia? Debemos pensar en términos de preservar las unidades sociales y económicas. Segundo, una compensación justa. Quienes perdieron una vivienda de 2 habitaciones deben recibir una equivalente. Quienes perdieron una granja o un taller deben recibir el equivalente. Tercero, organizar una conferencia internacional de donantes. El costo total estimado de la compensación y el reasentamiento alcanzaría aproximadamente entre 2 y 2,5 mil millones de euros. Me reuní con el representante de la Unión Europea en Armenia, quien indicó que la UE estaba preparada para organizar una conferencia internacional de donantes. Se llevaron a cabo 3 reuniones no divulgadas entre las 6 organizaciones y el gobierno. Durante la segunda y la tercera reunión, se decidió que se organizaría una conferencia de donantes en Bruselas en abril de 2024. Al final, fue cancelada. ¿Por qué fue cancelada? No lo sé. Algo falló. Algo faltaba. La levadura que hace que la masa suba. La idea era sólida. ¿Por qué no se materializó? ¿Era mi responsabilidad iniciar y llevar esto adelante? ¿O necesitamos un liderazgo con suficiente autoridad y masa crítica para que su voz sea escuchada? Permítanme pasar a otro tema, nuestras escuelas. En la diáspora tenemos escuelas armenias sin un currículo coherente de lengua armenia. Tenemos diferentes redes, escuelas Agbu, escuelas Askain, escuelas Hamazgain, escuelas evangélicas, escuelas católicas. Cada grupo tiene su propio currículo, bueno o no tanto. También hay escuelas independientes. En Francia, por ejemplo, hay 8 escuelas armenias de tiempo completo. 2 pertenecen a Hamazgain, 6 son independientes. Enviamos a alguien a evaluar varias escuelas. El informe de la escuela en Niza fue alarmante. No hay maestros, no hay un currículo estructurado, ni libros de texto. En la agenda de ¿quién está esto? ¿Quién es responsable? Me reuní con el jefe del Departamento de la Diáspora del Ministerio de Educación. No tienen ninguna visión a largo plazo, ni la pasión para proponer soluciones. Y el problema no es simplemente enseñar armenio. Primero debemos definir nuestro propósito. ¿Por qué abrimos escuelas? ¿Por qué invertimos en ellas? Históricamente, las escuelas armenias han sido centros de excelencia. Judy y yo fuimos compañeros de clase en la misma escuela. Cada uno de nuestros compañeros pertenece al 10% superior del nivel socioeconómico en sus respectivos países. Lo que nos llevó allí, nuestras escuelas, nuestro colegio evangélico armenio, no formaba ingenieros ni economistas en la educación básica y secundaria. Lo que nos enseñó desde pequeños fue un sistema de valores. Diligencia, puntualidad, perseverancia, respeto, humanismo, humildad. Hoy, ¿dónde estamos? ¿Estamos en un estado frágil? Hemos perdido muchas de nuestras escuelas clásicas. La educación tiene 3 objetivos. Primero, transmitir el idioma y el patrimonio cultural, más allá de simplemente enseñar armenio. Segundo, proporcionar conocimientos y preparar generaciones exitosas. Tercero, inculcar un sistema de valores, formar buenos seres humanos. De nuevo, en la agenda de quién está este tema, ahora pasaré a la brecha de recursos y cómo podríamos abordarla. Primero, quiero corregir una idea errónea muy extendida de que los armenios no donan, mientras que los judíos sí lo hacen. Permítanme dar 2 ejemplos. Primero, Esotavitian donó su colección de arte, valorada en varios cientos de millones de dólares, al Instituto Clark, junto con $45 millones en efectivo para construir un museo que la albergara. En segundo lugar, Edward Avedisian construyó una escuela excepcional en Ereván. La escuela Avedisian donó varios millones de dólares a la Universidad Americana de Armenia y entregó $100 millones a la Universidad de Boston. 100 millones. Esto demuestra que los armenios sí donan, y también donan a Armenia. Pero en la diáspora nos falta la estructura y la metodología para la recaudación de fondos organizada. Curiosamente, ambos donantes son armenios de Massachusetts.
Permítanme ahora presentar el modelo organizativo judío, que resulta especialmente instructivo. Su estructura no es centralizada, sino federalizada. Cada ciudad tiene su propia fundación independiente dedicada exclusivamente a la recaudación de fondos. Por ejemplo, la Fundación de Montreal reportó ingresos de 189 millones de dólares canadienses en 2023 y para 2024 ingresos de 220 millones de dólares canadienses. Y para 2025 sus ingresos serán de 241 millones de dólares canadienses. Estos son ingresos anuales, no el total del fondo patrimonial. ¿Cuál es el secreto? Primero, una junta directiva de confianza. Cada ciudad tiene una plataforma independiente de recaudación de fondos. Este organismo no tiene escuelas, ni partido político, ni afiliación a ningún club. Su única misión es recaudar fondos. El esfuerzo está coordinado y sistematizado. En nuestro caso, cada organización realiza la recaudación de fondos de manera independiente. La Fundación FAST organiza su gala para recaudar fondos, luego COAF, después AGBU, luego Haigasian, después el Fondo Panarmenio, luego un Catolicosado, luego el otro, y así sucesivamente. La segunda característica del sistema judío es la gobernanza. Los miembros eligen un consejo. El consejo elige la junta directiva y los fideicomisarios. Ese consejo decide cómo se asignan los fondos. Es una estructura democrática de base. En Montreal, en 2025, el 7% va para religión y el 5% a arte y cultura, unos 12 millones de dólares. Se destinaron 57 millones a educación en una sola ciudad. Curiosamente, la Fundación del Área de la Bahía no tiene presupuesto religioso por decisión de su consejo. Nuevamente observa los ingresos solo de Montreal. Alcanza los 240 millones de dólares. Compáralo con el Fondo Panarmenio, que recaudó 15 millones de dólares a nivel mundial en un año. ¿Podemos afirmar que fracasaron? ¿Cuál es la diferencia? La falta de confianza. La tercera característica es la transparencia. Cada dólar gastado está documentado, hasta el último centavo, especificando qué organización recibió qué fondos. Finalmente, publican las listas de donantes. Cada donante está listado, desde quienes aportan $5,000 hasta quienes donan más de $1 millón. Han institucionalizado el concepto de nombre y prestigio. He presentado dos propuestas. Primero, la idea de un consejo de sabios y segundo, un modelo para construir un mecanismo estructurado de recaudación de fondos adaptado a nuestra realidad. Hoy no llegaremos a conclusiones, pero es importante que avancemos estas ideas. Ahora le daré la palabra a Aras. Después de eso, presentaré el tercer tema, la brecha de información. Mi nombre es Aras. Nací y crecí en Teherán, así que experimenté la vida de una comunidad armenia tradicional allí. A una edad bastante madura, me mudé a Estados Unidos, donde también experimenté la vida comunitaria local. Los ejemplos que traigo o las cosas que comparto provienen de estas dos experiencias. ¿Cómo gestionamos nuestras instituciones nacionales y sociales en comunidades tradicionales? Y cómo ahora, en Estados Unidos, siendo casi una comunidad de la diáspora más reciente, funcionan estas estructuras. Me gustaría abordar el segundo tipo de liderazgo, que son los esfuerzos de base. Es decir, lo que los individuos pueden impulsar a través de un trabajo más localizado y basado en la comunidad, y lo que podemos hacer para avanzar y cerrar la brecha que existe actualmente. En nuestro liderazgo. Vuelvo a mencionar el ejemplo de la comunidad armenia en Irán, porque durante siglos, sin tener una patria o un Estado centralizado, la comunidad armenia de Irán sobrevivió y preservó su idioma, cultura, religión e identidad. Esto puede considerarse como un caso de estudio de cómo se logró eso. En mi opinión, el factor principal en esa historia fueron precisamente esos esfuerzos de base. Cada armenio, cada familia y cada asociación tenían este objetivo central en el corazón, y todos avanzaban hacia la misma estrella polar, que era preservar lo armenio, la cultura y la identidad. Entonces, ¿cuáles son las brechas hoy en día que nos impiden lograr resultados similares? En mi opinión, tenemos dos grandes brechas. Primero, la baja participación. Bobel ya mencionó esto. La participación limitada nos restringe tanto en términos de capital humano como de recursos financieros. El segundo problema es que no utilizamos los recursos que tenemos de la manera correcta.
En otras palabras, somos ineficientes y no lo suficientemente productivos. Ahora pasemos al primer tema. ¿Por qué la participación es baja? Si le preguntamos a los jóvenes y a la nueva generación qué les interesa de participar en entornos y programas no armenios, creo que escucharíamos con frecuencia varias respuestas. Primero, la falta de alineación de incentivos con las organizaciones armenias. Los objetivos personales de las personas, su deseo de mejorar y prosperar en sus vidas individuales, no siempre se alinean con los objetivos de nuestra comunidad y nación, ni con los de nuestras organizaciones comunitarias. Escuchamos varios ejemplos de otras organizaciones exitosas de la diáspora de otras naciones, y no quiero que nos comparemos constantemente con los demás, pero en su caso, las estructuras y organizaciones comunitarias han sido diseñadas de tal manera que, al participar, los individuos obtienen redes y oportunidades que benefician directamente su crecimiento y éxito personal. Como resultado, participan voluntariamente, no porque se vean obligados a hacerlo. Asistir una o dos veces solo para dejar de presentarse la tercera vez, o asistir únicamente por formalidad y luego desvincularse por completo. Así que la primera pregunta es, ¿cómo definimos los objetivos de nuestras organizaciones nacionales y comunitarias? En la diáspora, de una manera que involucre a la mayoría de los miembros de la diáspora, no solo a través de la propaganda o la persuasión, sino mediante una motivación genuina para que se beneficien personalmente de su participación. El segundo tema es cómo aprendemos a construir comunidad. Creo que simplemente no sabemos cómo hacerlo bien. Es una habilidad, una capacidad que debe aprenderse. Quizás las naciones que han tenido más éxito abordan esto no como algo accidental, sino como un arte y una ciencia a la vez. Hay un arte y una ciencia en la construcción de la unidad. Y el primer paso en ese proceso es crear confianza. Históricamente las organizaciones armenias, al menos en la diáspora, han sido algo exclusivas. Cada organización a menudo funcionaba como su propio club exclusivo de miembros. Y si no pertenecías, era difícil entrar. Necesitamos alejarnos de ese modelo y construir confianza para que la participación aumente. Al hacerlo, podemos superar el primer problema que mencioné, que es la participación limitada, lo cual a su vez limita tanto nuestro capital humano, ustedes, como nuestros recursos financieros. Permítanme pasar a la segunda brecha, que tiene que ver con utilizar adecuadamente nuestros recursos existentes y no desperdiciarlos. ¿A qué me refiero con desperdiciar recursos? Ya hemos hablado de esto. Cuando miras a tu alrededor, ves múltiples organizaciones armenias llevando a cabo esencialmente los mismos programas. Por ejemplo, podríamos tener 4 programas de mentoría y 5 programas de recaudación de fondos en diferentes organizaciones, todos dirigidos al mismo público. ¿Cómo podemos reducir estas duplicaciones para utilizar nuestros recursos de manera más efectiva? Creo que son necesarias dos cosas. Primero, la transferencia de conocimiento. Como mencionó Hubble, a menudo no sabemos lo que está sucediendo. El proceso consiste en crear confianza. Históricamente, las organizaciones armenias, al menos en la diáspora, han sido algo exclusivas. Cada organización a menudo funcionaba como su propio club exclusivo de miembros. Y si no pertenecías, era difícil entrar. Necesitamos alejarnos de ese modelo y construir confianza para que aumente la participación. Al hacerlo, podemos superar el primer problema que mencioné, que es la participación limitada, lo cual a su vez limita tanto nuestro capital humano como nuestros recursos financieros. Permítanme pasar a la segunda brecha, que tiene que ver con utilizar adecuadamente nuestros recursos existentes y no desperdiciarlos. ¿A qué me refiero con desperdiciar recursos? Ya hemos hablado de esto. Cuando uno observa a su alrededor, ve múltiples organizaciones armenias llevando a cabo esencialmente los mismos programas. Por ejemplo, podríamos tener 4 programas de mentoría y 5 programas de recaudación de fondos en diferentes organizaciones, todos dirigidos al mismo público. ¿Cómo podemos reducir estas duplicaciones para utilizar nuestros recursos de manera más efectiva? Creo que son necesarias dos cosas. Primero, la transferencia de conocimiento.
Como mencionó Hobart, a menudo no sabemos lo que está sucediendo. No ha habido una transferencia adecuada de conocimiento de la generación anterior a la nueva, por lo que no entendemos claramente qué ya se ha intentado y qué ha fracasado. Como resultado, repetimos el mismo intento fallido. Al mismo tiempo, incluso dentro de la generación actual, entre organizaciones e instituciones, no existe un sistema adecuado de intercambio de conocimientos. Esto conduce a la duplicación de esfuerzos, contradicciones y repetidas ineficiencias en lugar de un progreso coordinado. Ese es el primer punto. En segundo lugar, creo que nos falta capacidad de seguimiento. Es cierto que hoy hablamos mucho sobre liderazgo, pero también necesitamos aprender a seguir. Si cada armenio quiere ser líder, terminamos con la situación que tenemos hoy. Cada vez que alguien tiene dificultades para trabajar en grupo, se va y crea una nueva organización, un nuevo partido o una nueva iniciativa. Todos quieren ser líderes, pero si todos somos líderes, ¿quién será el seguidor? Y sin seguidores, no podemos eliminar las ineficiencias que existen dentro de nuestros ya limitados recursos. Todo esto puede sonar como palabras bonitas, pero si realmente quieren resultados, los hay. Este concepto, a menudo llamado acciones del lunes por la mañana, ¿qué hará realmente cada persona en esta sala cuando llegue a casa? ¿Qué resultado práctico tendrá la discusión de hoy en lo que hagamos mañana por la mañana? ¿Volveremos a nuestras rutinas anteriores o cambiaremos algo en la forma en que operamos? Esa es la verdadera pregunta. Me gustaría humildemente ofrecer una propuesta basada en mi experiencia viviendo en Los Ángeles. Creo que al menos cada uno de nosotros puede intentar aplicarla dentro de nuestros propios círculos. La comunidad armenia en Los Ángeles. Espero que estén de acuerdo conmigo. No todos, pero la mayoría, vive en un entorno altamente materialista, muy enfocado en las demostraciones externas de riqueza, lo que significa que estamos desperdiciando nuestros recursos nacionales en cosas innecesarias. Por ejemplo, si calculan cuánta comida se desperdicia cada fin de semana en los salones de banquetes de los barrios armenios en Glendale, Burbank, North Hollywood, etc., verían que asciende a miles de dólares. Eso por sí solo representa un recurso financiero significativo para nuestra nación. ¿Cómo puede cada persona en esta sala educar e influir adecuadamente en su propio entorno, ayudar a cambiar la mentalidad y desafiar la cultura defectuosa, donde nuestros recursos nacionales, empezando por el dinero, se gastan en un estilo de vida materialista cuyo único propósito es impresionar a otros armenios? Si podemos empezar por enfrentar este primer problema, el más simple, visible y tangible, algo en lo que probablemente todos estamos de acuerdo pero que nos cuesta abordar adecuadamente, entonces poco a poco aprenderemos a ser más eficientes como nación en la gestión de nuestros recursos. Y entonces podremos empezar a consolidar esos recursos de manera más efectiva para avanzar juntos. Estas son mis sugerencias desde una perspectiva de base, en contraste con lo que Gohan presentó como un modelo de liderazgo más centralizado y de arriba hacia abajo, que ciertamente nuestra nación también necesita. En cualquier caso, gracias. Ahora le cedo la palabra a Gohan. La última brecha es la brecha de información. Aquí me gustaría mencionar que hemos lanzado la plataforma Arminopedia, cuyo propósito es cerrar esta brecha. Permítanme explicar por qué. Durante la guerra de 2020, recibí una llamada difícil desde Armenia, de un número desconocido que comenzaba con el código de país 374. La persona preguntó: «Señor Shnorokian, ¿conoce usted a algún ingeniero acústico en la diáspora?». Pregunté: «¿Qué es un ingeniero acústico? ¿Para qué los necesitan?». Él dijo: «Los drones están atacando y los soldados están muriendo. Si existiera un dispositivo que pudiera advertirnos tan solo un minuto antes, se podrían salvar vidas». En ese momento me di cuenta de que debemos saber qué habilidades tenemos, qué científicos y expertos tenemos en cada campo. Permítanme dar un segundo ejemplo. Tengo un amigo en Boston, Garo, que trabaja en la industria farmacéutica, especializado en el tratamiento del cáncer, y dirige una empresa que cotiza en Nasdaq. También tengo una amiga en París, que en ese momento estaba haciendo su doctorado en oncología. Le pregunté: «¿Te gustaría conocer a Garo?». Ella dijo: «Sería maravilloso». Organicé una reunión por Zoom y los presenté. Garo le preguntó sobre el tema de su tesis y ella lo explicó. Luego él preguntó: «¿Hablas armenio?». Ella respondió: «Sí». Garo respondió:
estamos abriendo un centro de tratamiento de cáncer en Armenia. Te necesitamos allí. Mi visión es que nuestra plataforma debería facilitar que alguien como Garo pueda identificar rápidamente a todos los estudiantes de doctorado en oncología en todo el mundo. Al mismo tiempo, esos estudiantes deberían poder descubrir empresas como Agenus y otras similares que puedan ofrecer pasantías y empleos, así como investigadores y profesores que puedan brindar mentoría y orientación. Aún no existe una plataforma así. Actualmente estamos construyendo la plataforma Armenopedia para dar a conocer nuestro talento global, individuos, organizaciones, instituciones y empresas. Cada entrada es verificada, calificada y calibrada. Ya contamos con más de 2.000 científicos y educadores con datos proporcionados por la Academia de Ciencias de Armenia, la Fundación FAST, ASOF y otras instituciones. Cada perfil está siendo validado y será presentado en la plataforma Diaspora ARM. También estamos trabajando para identificar los datos de los estudiantes, de modo que comprendamos claramente qué talento y capacidades tenemos. El objetivo es apoyar, entre otros, a nuestros estudiantes y descubrir todo nuestro potencial. La pregunta clave ahora es la importancia estratégica que le asignamos a este proyecto y qué nivel de inversión estamos dispuestos a realizar. He presentado este proyecto a muchas organizaciones. Todas están interesadas, muy interesadas, pero cada una prefiere ser la propietaria de la plataforma. Mi deseo es que esta plataforma pertenezca al pueblo. Está claro que se necesitan recursos financieros, pero mi visión es que la propia nación se adueñe de Armenopedia. Hago un llamado a todos para que contribuyan con lo que puedan, 10, 100, 1000, para que el propio pueblo se convierta en dueño de este proyecto. Para concluir, y para que esta reunión sea productiva, tenemos las siguientes expectativas. Primero, madurar ideas para la creación de un consejo de sabios asesores, una cooperación interorganizacional más fuerte y el desarrollo de fundaciones comunitarias independientes. Y segundo, un compromiso claro con la propiedad y la administración de Armenopedia. Ahora le cedo la palabra a Alec. Abordar la cuestión de por qué no hemos tenido éxito en resolver la brecha de liderazgo en las juntas armenias hasta este momento requiere cierto análisis. Todos sabemos que durante muchas décadas las comunidades de la diáspora armenia han formado y operado numerosas organizaciones dedicadas que han servido a nuestras comunidades en países como Irán, Líbano y Siria. Así, las comunidades armenias tuvieron espacios para gestionar escuelas, iglesias y centros culturales donde los jóvenes participan en escultismo, deporte y, por supuesto, preservan su identidad. Estas comunidades organizadas trabajaron arduamente, proporcionando la columna vertebral, la estructura para que nuestra comunidad sobreviviera, y muchos de nosotros estamos donde estamos hoy gracias a sus esfuerzos. Pero porque estas organizaciones no forman parte del evento de hoy, quizás se sienten cómodas con su posición actual, su papel de liderazgo y básicamente con el statu quo. Creo que la respuesta a esta pregunta y la manera de lograr que esta organización participe es la educación. Necesitamos comunicar a estas organizaciones los beneficios de esta estructura y programa propuestos. Hacerles saber que la nueva forma organizativa no perjudicará su posición dentro de la comunidad, y de hecho terminarán teniendo más recursos al involucrar a más personas o fondos. Por eso creo que debemos tomar medidas para establecer un diálogo con esta organización, comunicar la visión clara de este proyecto, la estructura planificada, los resultados esperados, los beneficios de participar en una iniciativa así y el papel que tendrían en la nueva organización. Debemos asegurarnos de que les quede claro que esta nueva organización no estará por encima de ellos. Capacidad que la organización actual, sino que esta organización complementará sus esfuerzos, lo que permitirá servir a la comunidad armenia de manera más eficiente y fluida. Sin embargo, hemos observado los resultados positivos de organizaciones de este tipo en la recaudación y asignación de fondos, así como los beneficios de participar en proyectos como nuestro Minipedia.
Por eso creo que debemos ponernos manos a la obra, formar comunidades y empezar a trabajar en uno o varios de los proyectos que hemos discutido. Quizás podamos comenzar identificando el organigrama de estas organizaciones, cómo funcionarán los roles y responsabilidades de las personas y los perfiles de los líderes, y cómo se formarán los futuros líderes. Quizás puedan seleccionar una comunidad y trabajar en desarrollar una plantilla que pueda utilizarse en otras comunidades. Entonces, ¿qué necesitamos para que el proyecto o los proyectos que elijamos tengan éxito? Como ingeniero, creo que lo que se necesita para una iniciativa de este tipo es, como en cualquier otro proyecto, una visión clara, habilidades y recursos, incentivos y un plan de acción. Así que quizás en nuestra reunión de hoy podamos decidir cuál o cuáles serán los proyectos iniciales que queremos emprender. Arminopedia, o la inteligencia artificial, dada su importancia en el mundo actual, idear los medios para implementar la educación en IA para cada estudiante armenio o trabajar con la Asociación de Estudiantes Armenios. Cualquiera que sea el proyecto que emprendamos, para que tenga éxito, necesitamos formar comunidades que trabajen en su visión, y se debe discutir cada otro componente necesario del proyecto. Porque si no tenemos todas las piezas del rompecabezas en su lugar, si no contamos con una visión adecuada, recursos, tareas concretas y habilidades, los esfuerzos terminarán en frustración, falsos comienzos, avances lentos o falta de éxito. También creo que hay un aspecto muy importante que debe incluirse en cada proyecto que estamos considerando. Esto debería ser la prueba básica para cada proyecto que estamos considerando, con el objetivo de fortalecer el papel de nuestra organización como líder en la comunidad. Y ese aspecto es la educación en la cultura armenia, el patrimonio armenio y el servicio a la diáspora armenia, a los armenios que viven en Armenia y al gobierno armenio. Así que, por ejemplo, los estudiantes que forman parte de las asociaciones de estudiantes armenios aprenderán sobre la riqueza y el patrimonio de la cultura armenia. Aprenderán sobre Armenia y sobre su propia comunidad. Además, debemos tener en cuenta los planes de acción. Deben ser diferentes, específicos para cada comunidad, porque lo que funcionará en Glendale no funcionará en Dinamarca. Además, para que cualquier proyecto sirva a la comunidad armenia o para desarrollar futuros líderes o establecer organizaciones de liderazgo en la comunidad, también debe, como parte de su visión, fomentar el sentido de compromiso diario con la nación armenia para asegurarse de que la nación armenia se convierta en una parte más importante de las actividades cotidianas de sus miembros. El hecho básico es que cada persona está ocupada con el trabajo y cuidando de la familia. Y para que nuestro proyecto sea continuo y garantice su sostenibilidad, debemos asegurarnos de que estamos involucrándonos con las causas armenias. Esto es gratificante y hará que se sientan mejor con su identidad armenia y con el orgullo asociado a aprender sobre su herencia y cultura. Y servir a nuestra comunidad y nación. Durante los últimos 100 años, siempre hemos querido lograr estas cosas, pero cada vez no ha funcionado. Honestamente, tomamos decisiones, pero al final realmente no pasa nada. Entonces, ¿qué es diferente ahora? ¿Qué propones que hará que esta vez tenga éxito? ¿Que nos llevará en una dirección diferente? Estamos cansados de hacer lo mismo una y otra vez sin resultados. Cada uno de nosotros, a su manera, hace algo por Armenia, por la nación armenia. Pero esta unidad más amplia, esta planificación y coordinación colectiva, de alguna manera nunca tiene éxito. Debes pensar cuidadosamente cuál es el verdadero problema y encontrar la solución. Eso nos permitirá realmente planificar y unirnos como nación y avanzar por este camino correcto. ¿Qué es exactamente lo que propones? ¿Cuál será la nueva dirección? ¿Qué haremos diferente para que esta vez tengamos éxito? ¿Por qué no te acercas a las organizaciones y dejas que ellas asuman la responsabilidad? El secreto está en las personas. Si podemos encontrar a las personas adecuadas que tengan las cualidades de verdaderos líderes, tendremos éxito. ¿Cuáles son esas cualidades? Primero, alguien con visión, alguien que mire hacia adelante. Segundo, alguien independiente, que no esté limitado ni controlado por ninguna organización en particular, alguien que pueda superar las divisiones.
Tercero, alguien que goce de la confianza de la gente, alguien cuya integridad sea incuestionable. Cuarto, alguien que ya haya demostrado ser exitoso en su propio campo. He mencionado 4 cualidades. La quinta y última cualidad, la más importante, es la humildad. Una persona humilde, alguien cuyo objetivo no sea convertirse en el jefe. Permítanme compartir una breve historia. La historia del lavado de los pies. Ya saben, la ceremonia. Permítanme explicar su significado. Los discípulos de Jesús discutían sobre quién sería el más grande entre ellos. La madre de 2 hermanos, Santiago y Juan, le pidió a Jesús que, cuando llegara a su reino, sus hijos se sentaran a su derecha y a su izquierda. Jesús entendió lo que estaba sucediendo. Él trajo agua y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Hicimos una ceremonia de este acto, pero su mensaje era claro. Jesús les dijo, quien quiera ser grande entre ustedes sirve a los demás. Lamentablemente, hemos perdido muchos de nuestros valores. No nos fueron transmitidos. Todos quieren ser el jefe. Si hubiéramos conservado esos valores, Armenia tendría hoy 8 millones de habitantes. Armenia podría haber sido como Singapur. Al final, todo depende de las personas. Si logramos encontrar personas humildes, tolerantes e inclusivas, tendremos éxito. Estas personas existen. Simplemente necesitamos encontrarlos. Estas personas no están buscando puestos de trabajo. A menudo están ocupadas en sus respectivas misiones. Debemos ir a buscarlas, reunir a 5, 7, 9 personas así y pedirles que diseñen la hoja de ruta para nuestro futuro. Hoy se ha hablado mucho sobre las organizaciones armenias. No estoy en contra de las organizaciones. Al contrario, reconozco y aprecio el importante papel que las organizaciones armenias han desempeñado en nuestras comunidades durante décadas. Pero todos debemos darnos cuenta de un hecho. Las organizaciones armenias representan solo alrededor del 2% de nuestro pueblo. El 98% restante está fuera de estas estructuras. Cualquier programa que desarrollen también debe pensar en ese 98%. Reunir al 2% es solo la punta del iceberg. Hay todo un iceberg bajo la superficie con el que nadie ha tratado realmente, al que nadie ha intentado llegar seriamente, y que poco a poco se está derritiendo y perdiendo por la asimilación. Seamos claros. Existen ideas diferentes, a veces contradictorias. Una persona dijo, deberíamos unir a las organizaciones. Harut afirmó que las organizaciones representan solo al 2% de la población y que debemos ir a por el 98% restante. Creo que debemos buscar ambas cosas. Y creo que es un problema de narrativa. Fundamentalmente es un problema de narrativa. Mencionaste, Sloven mencionó el nombre de Iron Money. No tenemos... Hay un dicho que dice que las personas inteligentes, educadas y sabias son muy humildes. Y los que no saben nada son muy fanfarrones. Es un dicho que a veces uso. Creo que lo fundamental de lo que estamos hablando es del lado de la demanda. Es una cuestión de oferta y demanda. De eso he estado hablando. Pertenecer a la nación armenia ha sido muy beneficioso para construir empresas, para reclutar, para conectar personas y para lo que sea. Entonces, ¿cuál es la narrativa de por qué es importante? Creo que estamos hablando del cómo. Estamos hablando de ejemplos de recaudación de fondos, pero no estamos señalando el por qué. ¿Por qué queremos eso? ¿Por qué es importante la perpetuación de la cultura armenia? ¿Por qué? Ahora, 2 cosas. Una es el desarrollo de la narrativa y luego habrá personas que pasarán algunos años haciendo estudios sobre la diáspora, estudiando nuestra diáspora y cómo estamos evolucionando. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Estas personas necesitan que se les pague. ¿Sabes qué pasa? No hay continuidad y no hay un sistema de rendición de cuentas. Hay estudios que demuestran eso. Incluso si solo el 5% de los armenios se comprometieran con los países armenios, estaríamos en una situación mucho, mucho mejor de la que estamos. La parte triste de esto es cómo reunir a ese 5%, hacer que trabajen juntos y luego pasar por esto como un péndulo. Alguien que está aquí obteniendo este título se involucra y luego alguien aquí se involucra un poco más. Eso simplemente cambiará la mentalidad de las personas para que se involucren más en nuestros clubes de inmigrantes. Y estoy 100% de acuerdo contigo en que los líderes deben recibir un pago. Esto es algo que, ya sabes, tienes que hacer si quieres continuar. Algunos voluntarios vendrán por 3 o 4 años. Luego, cuando termina su periodo, simplemente se van. Se planteó una pregunta.
sobre la necesidad de entender por qué debemos defender la identidad y los valores armenios. La idea detrás de la pregunta era que si más personas entendieran el por qué, entonces más personas se alinearían de alguna manera. No necesariamente comparto este punto de vista. Algunas cosas en la vida son evidentes por sí mismas, incluyendo, en este caso, la respuesta a ese por qué. No tengo ninguna duda de que existe una identidad armenia distintiva, con la que la mayoría de los armenios pueden identificarse y que, en lo más profundo, querrían proteger. Y aquí, a veces no importa si alguien sabe armenio, lo habla, ha ido a la escuela o no. Esa identidad se siente incluso entre personas que no han estado expuestas al idioma y la historia. Estoy seguro de que conocemos a muchos grandes filántropos que están en esa categoría y, sin embargo, contribuyen significativamente a la fortaleza de Armenia. Y no deberíamos medir la identidad armenia por el idioma o incluso por la sangre. Hay armenios de sangre pura a quienes no les importa en absoluto los armenios ni la causa. Y conozco, por otro lado, personas que son mitad o incluso un cuarto armenios, que están profundamente apegados a la identidad armenia y muy dedicados a ella. Permítanme también mencionar que estoy en contacto cercano con varios analistas nacidos y criados en la Armenia soviética, que es un entorno bastante diferente que donde yo nací y crecí, en Líbano. Y sin embargo, pensamos de la misma manera sobre la identidad armenia. Si esa identidad no existiera, ¿cómo podrían personas de orígenes tan diferentes identificarse con ella de la misma manera? Al final del día, esto nos lleva de nuevo a la cuestión del liderazgo que hemos estado discutiendo. Si tuviéramos un verdadero liderazgo nacional armenio, nadie cuestionaría el tema de la identidad ni por qué debe ser defendida. Gracias. Muchas gracias por todo. Samin. Entonces, Ayastarinel, tienes una pregunta. Se formó una nueva organización llamada la Alianza Educativa 405, que creo que es un ejemplo. Y básicamente reúne a todas las organizaciones, las ONG en Armenia que trabajan en torno a la educación, las escuelas y cosas por el estilo. Se unieron y cada una es miembro de esta organización como ANDA, Teach for Armenia, IVE Educational Foundation, TUMO, HDU, AEF y la Fundación PEST. Ese es un muy buen ejemplo de que esto es posible por sector especializado o como se quiera llamar. Y creo que siempre es así, eso ya está resuelto en nuestra unión ahora. Es importante que eso continúe. El problema siempre en nuestra unión es el ego. Y ese es el otro problema, como que cada organización viene aquí y hace sus propias galas y todos reciben dinero de las mismas personas. Y funciona, pero tiene que haber algo, siempre es más fácil. Como obviamente es muy... Escuchamos en qué termina esto, es una situación con nuestras iglesias, lo entiendo, pero creo que siempre es mejor si empezamos con los líderes actuales y las organizaciones actuales y logramos que ellos se comprometan, porque eso va a mostrarle a nuestra gente que están dejando de lado sus diferencias. Se están uniendo. Tendemos a hacerlo. Creo que soy fan de esta organización. Creo que va a lograr todo lo que dice. Soy un gran fan de la Armidopedia. La voy a apoyar. Algunas cosas y trataré de ser breve con todo. Mi primera sugerencia para lograr esto para los armenios respecto a las organizaciones sin fines de lucro es que todas las organizaciones sin fines de lucro en EEU tienen declaraciones de impuestos adjuntas que son públicas y las publican, así que sabemos quiénes son todas estas personas. Necesitamos, y estoy dispuesto a trabajar contigo en esto durante las próximas semanas, y creo que podemos lograrlo en los próximos meses. Existe un sitio web llamado armeniancharities.org o algo así, que al menos muestra todas las organizaciones, lo que hacen según su especialidad, ya sea educación, empoderamiento infantil o cualquier otra cosa que hacemos. Y luego sus declaraciones de impuestos y cualquier información pública al respecto. Y creo que ese es el primer paso para llegar hasta aquí, lo cual va a tomar algo de tiempo. Así que también hablaremos de eso. Voy a tener que dar un poco de contexto para las personas en la sala e intentaré ser breve. Pero hace 7 años, mi cofundador Von y yo tuvimos la idea de crear una empresa de medios armenia, que fuera diferente a todo lo que existía. Se llama Softoth Media. Desde entonces, en Instagram tenemos 208,000 seguidores. El 85% de nuestra audiencia tiene entre 18 y 44 años. En total,
tenemos alrededor de 330,000 seguidores, además de nuestro alcance mensual. El alcance mensual en redes sociales, a través de nuestras cuentas, supera los 25 millones. Nos siguen armenios, no armenios, responsables políticos, miembros del Parlamento en Europa de todos los países, embajadores de estos países en Armenia, personas con las que hablo. Lo único que he visto en los últimos 7 años es que especialmente nuestra juventud y nuestra nueva generación piensa de manera muy diferente a todos los demás en esta habitación, sobre todo. Y creo que debemos escuchar eso. La razón por la que la gente nos sigue a través de los vídeos es porque obtienen algo que no encuentran en ningún otro sitio. Y desearía que todas las demás empresas de medios copiaran exactamente lo que estamos haciendo, pero no lo hacen. Los armenios están teniendo éxito en la diáspora. Tenemos armenios ganando premios Grammy. Sebohanyan acaba de ganar 2 premios Grammy hoy. Él tiene 16 nominaciones al Oscar. La mayor cantidad de como cualquier película. Ha sido como el Titanic y todo lo demás. Tenemos armenios que tienen su propio Service Titan. Tenemos como cientos de armenios que están recaudando cientos de miles de millones de dólares en sus rondas de inversión para startups. Ellos están hablando entre sí. Tenemos como el porqué, una de las razones, como mi porqué es. Antes de 2020, simplemente nos reuníamos el 24 de abril en el consulado turco, más de 100,000 personas, porque era simplemente lo que se hacía. Y nadie lo cuestionaba, y confiábamos en nuestras organizaciones existentes para que hicieran su trabajo, pero todo eso se vino abajo durante la guerra. Pero el porqué, para mí y para todos los demás jóvenes, es que quieren tener éxito. Tu ejemplo y mi ejemplo. He tenido un 98% de experiencias positivas con armenios, trabajando con armenios. Creo que tenemos muchas ideas preconcebidas sobre, no trabajamos juntos. Decimos esto, nos gusta estar juntos. Tenemos que escribir todas nuestras ideas preconcebidas. Todos en esta sala, mañana, mírenlo, quemen el papel y luego sigan adelante. Muchas gracias por lo que haces, lo que estás haciendo y lo que has hecho durante los últimos 4 o 5 años por tu visión. Todos estamos aquí gracias a ti, así que gracias. La segunda cosa es que creo que cada persona en esta sala está aquí porque Haida no está sentado y porque queremos ayudar, de alguna manera queremos hacer algo. De lo contrario, la gente no estaría aquí. Creo que necesitamos dar pasos concretos a continuación y tal vez, como decía Sabin, quizá empezar a formar ese comité. Quizás las personas aquí puedan enviarte un correo electrónico con nombres de personas para nominarlas y poner las cosas en marcha. Y creo que todos los porqués, por qué necesitamos ser armenios o todas estas cuestiones filosóficas, creo que son secundarias. Creo que nos desviamos bastante, pero creo que es útil. Pero creo que de ahora en adelante debemos enfocarnos en lo que hay que hacer, como dijo Aras, desde la base y reunir un comité y realmente empezar a trabajar. Un comentario más. Sí. Ya empezaste con la Arminopedia. Eso es muy, muy importante. Hoy en día, en el ámbito digital, en la era digital y la inteligencia artificial, ustedes ya han comenzado con eso. Ustedes deben enfocarse en eso y expandirlo. Será un proyecto de nivel internacional con la generación joven y experta en tecnología. Esta va a ser una herramienta muy útil. Mi pregunta es, ¿quién se hará cargo? Bueno, ya empezaste. ¿Quién financiará? Él, ¿sabes? ¿Quién lo financiará? Ese es el primer punto del orden del día de nuestro comité. Sí, Pero me gustaría formar parte de ello. Y luego sale y me ayuda a entrar. Por supuesto, esa es una buena manera. Tú también. Esto es increíble. Es una buena pregunta. sabes, si vas caminando, avanzas a 3 millas por hora. Si vas en bicicleta, puedes ir a 15. Si tienes un auto, vas a 70, 80 millas. Si tienes un avión, puedes ir a 1000 millas. ¿1 hora? Creo que sí. ¿Qué quieres adivinar? Dime qué quieres adivinar. Ahora estamos caminando. Y tienen 2 asistentes. Yo pago. Algunas personas me ayudan. Alguien me da $1000. Yo pago. Y eso es todo. él. Vengo a ti. Abiertamente. Oemes, ¿Le importa? ¿A quién le importa? creo que si se establecen ciertos criterios, entonces es más fácil obtener el apoyo financiero.
porque necesitas tener la estructura. Puedes ir a proponer la historia. ¿Quién está en la sección de comentarios? Jacqueline, estás dentro, ¿verdad? Estás en la sección de comentarios, ¿verdad? Gracias. Estás en el... Déjanos tus comentarios. Me has convencido. Bueno, Aras abajo. Aras. Sí, y también nominó a otra persona, Shanta. Consiguió él. Sahmed. Y ese es el detalle, Jovic. Mientras tú estabas allí presentando, Shanta estuvo pasando un blog de notas para que la gente anotara su información de contacto, para que podamos continuar esta conversación cuando regreses a Francia y así seguir avanzando aquí en Los Ángeles. Está bien. Todos ustedes me alegraron el día, el partido del United. Desde Francia hasta aquí. Tuve a mi profesor aquí para verme en el hotel, ¿saben? Así que me hacen sentir apenado, todos ustedes.